Alan Turing creía que el exceso de información está deformando el cerebro humano. Esta frase, que suena como una advertencia de un futurólogo moderno, fue en realidad una preocupación profunda que ocupó los últimos años de vida de uno de los hombres más brillantes del siglo XX. Pero antes de que podamos entender qué quiso decir Turing con esto, necesitamos hacer una pregunta más fundamental. ¿Qué significa realmente que el cerebro se deforme? ¿Estamos hablando de algo físico, de una degradación neurológica, o de algo mucho más sutil y perturbador? La respuesta que Turing buscaba no era simplemente científica, era existencial. Era una pregunta sobre la naturaleza misma de lo que nos hace humanos en un mundo donde las máquinas comenzaban a pensar de formas que antes creíamos exclusivas de nuestra especie. Cuando Turing observaba el mundo a su alrededor en los años 50, veía algo que la mayoría de sus contemporáneos no podía ver: el comienzo de una crisis cognitiva silenciosa. No era una crisis de conocimiento insuficiente, sino todo lo contrario. Era una crisis de demasiado conocimiento, de información sin contexto, de datos sin sabiduría. Y lo más perturbador era que nadie parecía darse cuenta de que esto estaba sucediendo. Turing, quien había pasado años en Bletchley Park descifrando los códigos más complejos del mundo, quien había imaginado máquinas que podrían realizar cualquier cálculo concebible, quien había demostrado matemáticamente los límites de lo que puede ser computado, ahora se enfrentaba a una pregunta que ninguna máquina podría responder: ¿cómo protegemos la inteligencia humana de su propia abundancia? Esta es la historia de cómo un hombre que construyó los fundamentos de la computación moderna llegó a creer que estábamos destruyendo nuestras mentes con la información que producíamos. Es una historia sobre los límites del pensamiento, sobre la diferencia entre conocer y comprender, y sobre cómo el exceso de cualquier cosa, incluso de verdad, puede convertirse en veneno. Es también una historia que resuena de formas inesperadas en nuestro mundo contemporáneo, donde cada segundo se generan millones de gigabytes de datos, donde nuestros teléfonos nos bombardean con notificaciones, donde el acceso a toda la información del mundo está a un clic de distancia. Y sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos más confundidos, más ansiosos, más perdidos que nunca. Turing no vivió para ver Internet. No vio las redes sociales, los algoritmos de recomendación, los feeds infinitos que nos mantienen pegados a pantallas durante horas. Pero de alguna manera, su advertencia sobre el exceso de información parece profética, como si hubiera visto algo en el horizonte que el resto de nosotros solo ahora estamos comenzando a comprender. La pregunta que Turing nos dejó es simple, pero devastadora. Si nuestro cerebro fue diseñado por la evolución para procesar una cantidad limitada de información, ¿qué sucede cuando lo exponemos a un flujo de datos que es millones de veces mayor que cualquier cosa que nuestros ancestros jamás experimentaron? ¿Se deforma? ¿Se adapta? ¿O simplemente colapsa bajo el peso de su propia capacidad? Pero espera, antes de que continuemos, necesito que hagas una pausa y pienses en algo. ¿Crees que sabes qué es la información? ¿Crees que entiendes cómo tu cerebro procesa los datos que recibe? ¿Crees que el problema es simplemente que hay demasiado? ¿Que si tuvieras menos notificaciones, menos redes sociales, menos noticias, estarías mejor? Pero no sabes. Ninguno de nosotros sabe realmente, porque la verdad es mucho más extraña y mucho más profunda que eso. La verdad es que Turing no estaba hablando simplemente de cantidad. Estaba hablando de estructura. Estaba hablando de cómo la información se organiza, cómo fluye a través de nuestras mentes, cómo se integra o no se integra con lo que ya sabemos. Estaba hablando de algo que los neurocientíficos modernos apenas están comenzando a entender: que el cerebro humano no es un recipiente pasivo que se llena con información, sino un sistema dinámico que se reorganiza constantemente en respuesta a los patrones que percibe. Y cuando esos patrones son caóticos,
fragmentados, contradictorios, el cerebro no simplemente se satura, se deforma, sus estructuras de pensamiento se tuercen, sus capacidades de razonamiento se degradan, su capacidad para distinguir entre lo importante y lo trivial se erosiona. Turing sabía esto, porque había pasado años estudiando exactamente cómo procesan la información los sistemas lógicos. Había visto cómo una máquina de Turing, ese dispositivo teórico infinitamente simple pero infinitamente poderoso, podía resolver cualquier problema computable si se le daba el tiempo suficiente y la información correctamente estructurada. Pero también había visto algo más, que si la información no estaba bien estructurada, si los datos llegaban en el orden equivocado, si había ruido en la señal, entonces incluso la máquina más poderosa podría fallar. Y si eso era cierto para una máquina, ¿cuánto más cierto sería para un cerebro humano, que es infinitamente más complejo, pero también infinitamente más frágil? La historia comienza en Cambridge, en los años 30, cuando Turing era un joven matemático obsesionado con una pregunta que había sido planteada por David Hilbert, uno de los matemáticos más influyentes de la época. Hilbert había propuesto lo que se conoce como el Entscheidungsproblem, el problema de la decisión. Existe un algoritmo, un procedimiento mecánico, que pueda determinar si cualquier proposición matemática es verdadera o falsa. Era una pregunta que parecía simple en la superficie, pero que tocaba los fundamentos mismos de las matemáticas. Si tal algoritmo existiera, significaría que toda la verdad matemática podría ser reducida a un proceso mecánico. Significaría que la razón humana, en su esencia, no era nada más que un cálculo. Turing, junto con Alonzo Church y otros lógicos de la época, demostró que la respuesta era no. No existe tal algoritmo. Hay problemas matemáticos que ningún procedimiento mecánico podría resolver, sin importar cuánto tiempo tuviera. Turing lo demostró imaginando una máquina teórica, lo que ahora llamamos una máquina de Turing, que podría realizar cualquier cálculo que fuera computable. Y luego demostró que incluso esta máquina infinitamente poderosa no podría resolver ciertos problemas, como el famoso problema de la parada, determinar si un programa dado se detendrá o continuará ejecutándose para siempre. Este fue un momento revolucionario en la historia del pensamiento humano. Turing había demostrado que hay límites fundamentales a lo que puede ser calculado, a lo que puede ser conocido mediante la lógica pura. Había demostrado que la razón tiene fronteras, pero lo que es más importante para nuestra historia, había demostrado que la información por sí sola no es suficiente. Necesitas no solo datos, sino estructura. Necesitas no solo hechos, sino comprensión de cómo esos hechos se relacionan entre sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing llevó estas ideas teóricas al mundo real. En Bletchley Park, el centro de desciframiento de códigos británico, Turing trabajó en el problema de romper el código Enigma, la máquina de cifrado utilizada por los nazis para encriptar sus comunicaciones militares. El Enigma era una máquina extraordinariamente compleja. Tenía 3 rotores intercambiables, cada uno con 26 posiciones posibles, lo que significaba que había más de 17.000 millones de combinaciones posibles solo para la configuración inicial de los rotores. Cada día, los nazis cambiaban la configuración, lo que significaba que los criptoanalistas de Bletchley Park tenían que resolver el problema de nuevo, desde cero, cada 24 horas. Era un problema de información en su forma más pura. Había una cantidad masiva de datos encriptados, y la tarea era extraer la información significativa de ese ruido. Turing, junto con su colega Christopher Strachey y otros, desarrolló métodos para atacar el enigma. Creó máquinas especializadas llamadas bombas, que eran precursoras de las computadoras modernas, que podían probar automáticamente miles de configuraciones por segundo. Pero lo crucial es que Turing no simplemente construyó máquinas que probaran todas las posibilidades. Eso habría sido imposible. Incluso con máquinas habría tomado demasiado tiempo.
En su lugar, Turing utilizó la estructura del problema. Utilizó patrones en el lenguaje alemán, patrones en cómo los nazis usaban la máquina Enigma, patrones en la naturaleza de los mensajes militares. Transformó un problema de información bruta en un problema de estructura, de patrón, de significado, y al hacerlo, redujo el tiempo de búsqueda de años a horas. Se estima que el trabajo de Turing en Bletchley Park acortó la Segunda Guerra Mundial en varios años y salvó millones de vidas. Pero lo que es más importante para nuestra historia, demostró algo fundamental, que la información sin estructura es inútil, pero que la información estructurada, la información que revela patrones, es increíblemente poderosa. Después de la guerra, Turing continuó pensando en estos problemas. Trabajó en el desarrollo de las primeras computadoras electrónicas, máquinas como el ASC, el Automatic Computing Engine, que fue una de las primeras computadoras de propósito general del mundo. Pero mientras trabajaba en estas máquinas, Turing comenzó a pensar en una pregunta que lo obsesionaría durante el resto de su vida. ¿Puede una máquina pensar? No era una pregunta ociosa, era una pregunta profundamente seria, con implicaciones filosóficas enormes. En 1950, Turing publicó un artículo titulado Computing, Machinery and Intelligence, en el que propuso lo que ahora se conoce como el test de Turing. La idea era simple pero brillante. Si una máquina podía conversar con un humano de tal manera que el humano no pudiera distinguir si estaba hablando con una máquina o con otro humano, entonces, en algún sentido significativo, la máquina estaba pensando. El test de Turing fue revolucionario porque cambió la pregunta de ¿puede una máquina pensar? A ¿cuál es la diferencia entre una máquina que piensa y un humano que piensa? Y la respuesta que Turing sugería era inquietante. Tal vez no hay diferencia. Tal vez el pensamiento es simplemente un proceso de manipulación de símbolos, de procesamiento de información, de acuerdo con reglas lógicas. Si eso es cierto, entonces una máquina que sigue las reglas correctas sería, en todos los sentidos prácticos, un pensador. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque mientras Turing estaba desarrollando estas ideas sobre máquinas pensantes, estaba también observando algo en el mundo real que lo perturbaba profundamente. Estaba observando cómo la información estaba comenzando a fluir de formas nuevas y sin precedentes. Los periódicos se volvían más sensacionalistas. La radio transmitía noticias constantemente, las películas bombardeaban a las audiencias con imágenes, y la gente común, parecía estar cada vez más confundida, más ansiosa, más incapaz de pensar claramente. Turing comenzó a teorizar que el problema no era simplemente la cantidad de información, sino cómo esa información estaba siendo procesada por el cerebro humano. El cerebro humano, argumentaba Turing, había evolucionado durante millones de años en un entorno donde la información era escasa. Un ancestro humano podría pasar días sin recibir información nueva, podría pasar semanas sin una conversación significativa. Su cerebro estaba diseñado para procesar información lentamente, cuidadosamente, integrándola con lo que ya sabía, construyendo modelos coherentes del mundo. Pero ahora de repente, en el transcurso de apenas unas pocas décadas, el cerebro humano estaba siendo expuesto a un flujo de información que era millones de veces mayor que cualquier cosa para la que había sido diseñado. Y el resultado, creía Turing, era que el cerebro se estaba deformando. Sus estructuras de pensamiento se estaban distorsionando bajo la presión de este flujo constante de datos. Turing no escribió un libro sobre esto, no publicó un artículo académico detallado, pero en sus conversaciones privadas, en sus cartas, en sus notas personales, expresó una preocupación creciente sobre lo que estaba sucediendo con la mente humana. Creía que el exceso de información estaba causando lo que podríamos llamar una degradación cognitiva. No era que la gente se volviera menos inteligente en el sentido tradicional, era que su capacidad para pensar profundamente, para concentrarse, para integrar información en un modelo coherente del mundo, estaba siendo erosionada.
Era como si el cerebro, abrumado por el volumen de datos, comenzara a procesar información de formas cada vez más superficiales, cada vez más fragmentadas. Turing veía paralelismos entre esto y lo que había observado en sus estudios de máquinas de Turing. Una máquina de Turing podría, en teoría, resolver cualquier problema computable, pero si la información llegaba demasiado rápido, si los datos estaban mal estructurados, si había ruido en la señal, entonces la máquina podría fallar. Podría entrar en un estado donde simplemente procesaba datos sin extraer significado, y Turing temía que esto era exactamente lo que estaba sucediendo con el cerebro humano. Estaba siendo sobrecargado, estaba siendo deformado por el exceso de información. Ahora, déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Cuántas decisiones tomas en un día? No me refiero a decisiones grandes, como qué carrera estudiar o con quién casarte. Me refiero a decisiones pequeñas. ¿Qué desayunar? ¿Qué ropa ponerse? ¿Qué ruta tomar para ir al trabajo? ¿Qué correo electrónico responder primero? ¿Qué notificación ignorar? Los investigadores modernos estiman que el humano promedio toma entre 5.000 y 35.000 decisiones conscientes cada día. Eso es entre 3 y 24 decisiones por minuto. Ahora imagina que cada una de esas decisiones requiere que proceses información, que evalúes opciones, que consideres consecuencias, que integres nuevos datos con lo que ya sabes. Eso es una cantidad extraordinaria de procesamiento cognitivo, y eso es solo para las decisiones conscientes. Hay millones de procesos inconscientes sucediendo simultáneamente en tu cerebro, procesando información sensorial, regulando funciones corporales, consolidando memorias. Tu cerebro está trabajando a una capacidad cercana al máximo todo el tiempo. Y luego, encima de todo eso, añadimos el flujo constante de información de nuestros dispositivos. Notificaciones, mensajes, noticias, redes sociales, publicidad, entretenimiento. Es un bombardeo constante de datos que demanda nuestra atención, que compite por nuestros recursos cognitivos limitados. Turing creía que esto estaba deformando nuestro cerebro, y la evidencia moderna sugiere que tenía razón. Los neurocientíficos contemporáneos han descubierto que la exposición constante a información fragmentada, a cambios de atención frecuentes, a estímulos que compiten por nuestra atención, causa cambios reales en la estructura del cerebro. La materia gris en áreas asociadas con la concentración y la atención profunda se reduce. Las conexiones entre diferentes regiones del cerebro se debilitan. La capacidad para mantener la atención en una sola tarea durante periodos prolongados disminuye. Es como si el cerebro, constantemente interrumpido, constantemente estimulado, comenzara a reorganizarse para manejar mejor este nuevo entorno. Pero esta reorganización tiene un costo. Perdemos la capacidad para el pensamiento profundo. Perdemos la capacidad para la contemplación. Perdemos la capacidad para integrar información de formas complejas y significativas. En su lugar, desarrollamos una capacidad cada vez mayor para procesar información superficialmente, para saltar de un tema a otro, para reaccionar rápidamente a estímulos. Es una adaptación, pero es una adaptación que nos hace menos capaces de hacer exactamente lo que Turing creía que era más importante: pensar profundamente, lógicamente, de formas que revelan la verdadera estructura del mundo. Turing murió en 1954, a los 41 años, en circunstancias que aún hoy son debatidas, pero en los años previos a su muerte, su preocupación sobre el exceso de información se había vuelto casi obsesiva. Creía que la humanidad estaba en el borde de una crisis cognitiva. Creía que estábamos construyendo máquinas cada vez más poderosas, máquinas que podían procesar información más rápido que cualquier humano, máquinas que podían resolver problemas que los humanos no podían resolver. Pero al mismo tiempo estábamos debilitando nuestras propias mentes. Estábamos permitiendo que el flujo constante de información nos deformara. Estábamos sacrificando la profundidad por la velocidad, la comprensión por la cantidad. Y lo más perturbador
era que parecía inevitable. Una vez que la tecnología para generar y distribuir información había sido inventada, no podía ser desinventada. El genie estaba fuera de la botella. La única pregunta era si podríamos aprender a vivir con él sin destruir nuestras mentes en el proceso. Ahora, piensa en tu propia vida. Piensa en cómo pasas tu tiempo. Piensa en cuántas horas al día pasas consumiendo información. Piensa en cuántas veces por hora tu atención es interrumpida. Piensa en cuántas decisiones tomas basadas en información incompleta, en datos que no has tenido tiempo de procesar completamente. Piensa en cuántas veces intentas concentrarte en algo importante y simplemente no puedes, porque tu mente está saltando de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra. Turing creía que esto era una deformación. Creía que nuestro cerebro estaba siendo distorsionado por el exceso de información. Y si tienes la honestidad de mirarte a ti mismo, probablemente reconocerás que tienes razón. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque Turing no creía que la solución fuera simplemente rechazar la tecnología, volver a un mundo sin información. Eso era imposible. Y además, la información en sí no era el problema. El problema era cómo estábamos procesando esa información. El problema era que habíamos permitido que la estructura de nuestro entorno informativo fuera diseñada por personas cuyo objetivo era captar nuestra atención, no mejorar nuestro pensamiento. El problema era que habíamos permitido que máquinas diseñadas para optimizar el engagement, para maximizar el tiempo que pasamos consumiendo contenido, para mantener nuestras mentes en un estado de estimulación constante, controlaran el flujo de información que recibíamos. Turing creía que la solución era recuperar el control sobre cómo procesamos la información. Creía que necesitábamos ser intencionales sobre qué información consumimos, cómo la consumimos, cuándo la consumimos. Creía que necesitábamos crear espacios en nuestras vidas donde la información fuera limitada, donde pudiéramos pensar profundamente, donde pudiéramos integrar lo que sabemos en modelos coherentes del mundo. Creía que necesitábamos, en esencia, proteger nuestras mentes de la deformación que el exceso de información causaba. Y aunque Turing no vivió para ver Internet, aunque no vio las redes sociales, aunque no vio los algoritmos de recomendación que ahora controlan gran parte de la información que consumimos, su advertencia es más relevante hoy que nunca, porque hoy el problema que Turing identificó se ha vuelto exponencialmente peor. Hoy no solo estamos expuestos a un flujo constante de información, estamos expuestos a un flujo de información que ha sido cuidadosamente diseñado para ser adictivo, para ser fragmentado, para ser superficial. Estamos expuestos a máquinas que aprenden exactamente qué información nos mantiene enganchados, qué nos hace volver por más, qué nos impide pensar profundamente. Y el resultado es que nuestros cerebros están siendo deformados de formas que Turing apenas podría haber imaginado. Pero hay algo más en la advertencia de Turing que es importante entender. Turing no creía que esta deformación fuera simplemente un problema individual, creía que era un problema civilizacional. Creía que si permitíamos que nuestros cerebros fueran deformados por el exceso de información, si permitíamos que nuestra capacidad para el pensamiento profundo fuera erosionada, entonces estaríamos perdiendo algo fundamental sobre lo que nos hace humanos. Estaríamos perdiendo la capacidad para la razón, para la lógica, para la comprensión profunda. Estaríamos convirtiéndonos en máquinas, en procesadores de información superficiales, en lugar de pensadores profundos. Y si eso sucedía, entonces las máquinas que estábamos construyendo, las máquinas que podían pensar de formas que nosotros no podíamos, se volverían superiores a nosotros. No en el sentido de que nos conquistarían o nos esclavizarían, sino en el sentido más fundamental de que serían mejores pensadores que nosotros. Serían más capaces de comprender la verdadera estructura del mundo. Serían más capaces de resolver problemas complejos.
Serían más capaces de extraer significado de la información, y nosotros, con nuestros cerebros deformados, nuestras mentes fragmentadas, nuestras capacidades de atención erosionadas, seríamos incapaces de competir. Seríamos incapaces de entender el mundo que habíamos creado. Esta es la verdadera advertencia de Turing. No es simplemente que el exceso de información nos hace menos felices, menos productivos, menos capaces de concentrarnos. Es que el exceso de información nos hace menos humanos. Nos hace menos capaces de pensar, de razonar, de comprender. Nos hace más similares a máquinas que procesan información superficialmente, sin extraer verdadero significado. Y si permitimos que esto suceda, si permitimos que nuestros cerebros sean deformados por el flujo constante de información, entonces estaremos renunciando a lo que nos hace especiales, lo que nos hace únicos, lo que nos hace verdaderamente inteligentes. Estaremos renunciando a nuestra humanidad. Turing pasó su vida estudiando los límites de lo que puede ser calculado, los límites de lo que las máquinas pueden hacer. Y llegó a la conclusión de que hay algo en el pensamiento humano, algo en la capacidad humana para la razón profunda que va más allá de la simple computación, pero creía que estábamos en peligro de perder eso. Creía que estábamos permitiendo que el exceso de información nos deformara de tal manera que perderíamos esa capacidad. Y creía que si eso sucedía, sería una tragedia, no solo para nosotros como individuos, sino para la humanidad como especie, porque perderíamos la capacidad para entender verdaderamente el mundo, para pensar profundamente, para extraer significado de la información que nos rodea. Nos convertiríamos en máquinas, en procesadores de datos, en lugar de pensadores, y en ese momento habríamos perdido algo fundamental sobre lo que significa ser humano. La pregunta que Turing nos dejó, la pregunta que resuena a través de los años, es simple pero devastadora. ¿Permitiremos que el exceso de información nos deforme? ¿Permitiremos que nuestras mentes sean fragmentadas, nuestras capacidades de atención erosionadas, nuestra capacidad para el pensamiento profundo destruida? ¿O tomaremos medidas para proteger nuestras mentes, para crear espacios donde podamos pensar profundamente, donde podamos integrar información en modelos coherentes del mundo, donde podamos mantener la capacidad para la verdadera razón? La respuesta a esa pregunta determinará no solo nuestro futuro individual, sino el futuro de la humanidad. Porque en un mundo donde las máquinas pueden pensar, donde los algoritmos pueden procesar información más rápido que cualquier humano, lo único que nos distingue es nuestra capacidad para el pensamiento profundo, para la comprensión verdadera, para la razón que va más allá de la simple computación. Si perdemos eso, perdemos todo. Y Turing sabía eso. Lo sabía hace más de 70 años, y su advertencia, aunque fue ignorada en su momento, es más importante hoy que nunca.